Bien, estamos estudiando el libro de Romanos y hemos llegado al capítulo 4. Ustedes saben que la Reforma Protestante, uno de sus lemas más importantes era sola fide. Sola fide significa solo por fe. La salvación, la justificación no es por obras que hayamos hecho, sino solamente por nuestra fe. Y la Iglesia Católica en esa época respondió a la Reforma Protestante con lo que se conoce como el Concilio de Trento. El concilio es una reunión de los líderes de la Iglesia Católica y para discutir precisamente estos asuntos. Entonces los más grandes eruditos católicos se reunieron para discutir el tema de la justificación. ¿Qué significa? Y finalmente escribieron la declaración oficial del catolicismo romano sin nunca haberlo abrogado. Eso significa que lo que les voy a leer sigue vigente hasta nuestros días. Este documento del Concilio de Trento se llama los cánones en cuanto a la justificación y en el canon número 12 dice así. Y presten mucha atención a ver si... Bueno, en base a lo que hemos estudiado en Romanos, ya sabemos que esto está mal, pero escuchen lo que dice el canon 12 del Concilio de Trento. Si alguno dijere que la fe justificante es la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por Jesucristo, o que aquella sola confianza es la que nos justifica, sea anatema. Sea maldito. Y lo que están haciendo en realidad es condenar al mismo apóstol Pablo, porque eso es lo que Pablo dice, que la sola fe en Jesucristo es lo que nos justifica. Podemos tener varias doctrinas en común con la Iglesia Católica, por ejemplo, la Trinidad, la deidad de Jesús, la resurrección de Jesús. Ellos también creen en estos asuntos, pero la diferencia fundamental con ellos y que tiene repercusiones sobre nuestro destino eterno y sobre nuestra propia identidad cristiana es precisamente el tema de la justificación, la forma como un pecador puede estar bien con Dios, cómo un pecador puede reconciliarse con Dios. La respuesta de la Biblia es por medio de la fe, pero la respuesta de la religión católica es por medio de la fe y las obras. Por medio de cumplir con los sacramentos, por medio de obedecer lo que dice la palabra de Dios. La justificación, dijimos, es por gracia de Dios, mediante la fe, en concordancia con lo que dice la Biblia, en concordancia con lo que dice la historia del cristianismo, de la verdadera iglesia cristiana. Juan Calvino dijo que la justificación por la fe es el artículo principal de la fe cristiana. Y así que no podemos equivocarnos aquí. Tenemos que estar muy seguros en cuanto a la justificación. Y por eso hemos pasado varias semanas estudiando los últimos versículos del capítulo 3. Porque ahí es donde Pablo explica más profundamente qué es lo que esto significa. Muchos no pueden aceptar esta doctrina, les cuesta aceptar la doctrina de la justificación por la fe porque les parece escandalosa. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que un hombre moral, un hombre religioso, que decide renunciar a su comodidad y viajar al África para encargarse durante 50 años de su vida de aliviar el sufrimiento de los enfermos, de los huérfanos, de los que están con SIDA en el África? ¿Cómo puede ser posible que esa persona muera y se vaya al infierno? Si es tan bueno, si estuvo dispuesto a hacer tantos sacrificios por Dios, ¿cómo es posible también que un asesino y un violador, un mentiroso, sea condenado a la pena de muerte y en sus últimos días se arrepienta de su pecado y ponga toda su confianza en el Señor Jesucristo, muera y vaya al cielo por toda la eternidad? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no es injusto?
Nos enseñan desde pequeños a ser buenos, a no comportarnos mal, a hacer méritos. Y pensamos que nuestra relación con Dios también es en base a nuestra performance, en base a nuestros méritos, en base a nuestra conducta. En nuestra mente está enraizado el pensamiento que el cielo es para los buenos, que el cielo es para los santos, es para los puros. Especialmente los judíos de la época de Pablo, que enseñaban que ellos eran el pueblo favorito de Dios, que ellos eran los que iban a estar para siempre con Dios. Son superiores moralmente a los demás, porque Dios les había dado la señal de la circuncisión. Además, Dios les había dado su ley. ¿Cómo no van a ir al cielo? Para ellos, su ancestro, el gran padre Abraham, era el modelo máximo de obediencia, de fidelidad, de piedad. Con justa razón, Abraham se había ganado un lugar en el cielo junto con Dios, de acuerdo a lo que ellos pensaban. Tanto así que ellos le llamaban al paraíso el seno de Abraham. Ni siquiera es el lugar de Dios, es donde está Abraham, el padre de Israel, el modelo de obediencia. Así que en este capítulo 4, Pablo también tomará como ejemplo a Abraham, pero de forma sorpresiva lo coloca como ejemplo no de una salvación por obras, no de una salvación por obediencia, sino de la salvación por fe. Recordemos que Pablo, al inicio de su carta, había dicho que el Evangelio de Jesucristo había sido prometido desde antes, en el Antiguo Testamento. Mira en Romanos, el capítulo 1, Romanos 1, el versículo 2. Romanos 1, 2. El Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En el Antiguo Testamento ya se anticipaba, se profetizaba el Evangelio de Jesucristo. No solo allí, sino también en Romanos 3:21. Observa ahí, Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas del Antiguo Testamento. Y lo que esto significa es que esta forma de salvación por fe no solamente había sido anticipada desde antes, sino que así fue la salvación también en el Antiguo Testamento. Por fe, no por obras. Y eso es sumamente importante. La salvación siempre, desde el inicio, ha sido por la gracia de Dios. La salvación siempre ha sido mediante la fe en el sustituto que es Jesucristo. Y eso lo vemos ilustrado en la vida de Abraham. Y además confirmado por David. Dos de los más grandes creyentes del Antiguo Testamento, Abraham y David. Modelos, ejemplos de fidelidad a Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Abraham, el amigo de Dios. Así se les llama en la Biblia. Pero ambos necesitaron ser justificados, y no por sus obras, sino por su fe en las promesas de Dios. Así que nadie de los que estamos aquí ahora confíe en sus propias obras para su salvación, sino que más bien depositemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en el único que justifica a los impíos, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 8. Romanos 4, del 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El ejemplo de Abraham primero y luego el ejemplo de David. En primer lugar, Abraham fue justificado por la gracia de Dios mediante la sola fe, no por sus obras. Pablo ya nos lo dijo al final del capítulo 3, versículo 27. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y por lo tanto no puede haber jactancia. Nadie en el cielo va a decir: yo estoy aquí porque fui muy bueno, porque di mi dinero a los pobres, porque hice tanto por Dios. Porque no es por obras, sino por fe. Y al ser por fe, eso excluye cualquier jactancia. Como también dice en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte cuando está en la presencia de Dios. Y lo mismo es verdad en el caso de Abraham. Para Pablo, Abraham es el padre de Israel. Él lo dice en el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? La fe de Abraham marca el patrón para todos los creyentes. Así que es muy importante ver su ejemplo, su modelo. El pacto que Dios hizo con Abraham marca un hito en la historia de la humanidad, porque ese pacto trae bendición, no solamente para Abraham, sino para Israel, y no solo para Israel, sino para todas las naciones también. Entonces, los judíos consideraban a Abraham como su ancestro, su antepasado, su patriarca más importante, el modelo de piedad en el Antiguo Testamento. Algunos incluso llegaban a decir que Abraham cumplió la ley a la perfección, antes que la ley fuera dada, pero él la cumplió en su vida. Así que Abraham está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por su obediencia. De acuerdo a ellos, de acuerdo a los judíos, Abraham está en el cielo por su obediencia, por su fidelidad. Sin embargo, en este párrafo, Pablo nos demuestra, exponiendo un versículo, Génesis 15, 6, que Dios más bien contó la fe de Abraham como justicia. Y ese fue un acto de la pura gracia de Dios. En otras palabras, lo justificó por la fe, no por sus obras. La pregunta que hace Pablo en el versículo 1 es importante. ¿Qué es lo que descubrió Abraham, lo que halló nuestro padre Abraham acerca de la justificación por la fe? Cuando Abraham vio su experiencia, ¿qué descubrió él en cuanto a la justificación? ¿Por qué Pablo sigue hablando de este asunto? ¿Por qué Pablo persevera en la justificación? Si ya lo dijo tantas veces. Yo creo que de seguro es porque quiere persuadir a los judíos que están equivocados. Su lectura en cuanto a Abraham está mal. Si leyeran lo que dice la Biblia, no tendrían ese concepto. Según la tradición judía, Abraham sí tenía derecho a jactarse, porque él había sido perfectamente obediente. Por supuesto que no. Decir algo así es rechazar todo el evangelio. Es como algunas personas hoy día dicen que la Virgen María fue sin pecado y que obedeció perfectamente y que subió al cielo en cuerpo y alma porque ella nació inmaculada. Pero eso es doctrina falsa, opuesta al evangelio. No hay nadie justo
Entonces, ¿qué diremos acerca de lo que experimentó Abraham en cuanto a la justificación? La explicación está en el versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, como ustedes dicen, es decir, como los judíos dicen, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pablo aquí asume que lo que dicen los judíos es verdad. Supongamos que es verdad lo que están diciendo, que Abraham está en la presencia de Dios por sus obras y que tiene de qué jactarse. Si Abraham ha cumplido con todos los requisitos y con todos los mandamientos de la ley a la perfección, gloriarse es muy adecuado, gloriarse es muy apropiado para Abraham. Sin embargo, Pablo añade una frase final que es su conclusión, es su respuesta frente a lo que ellos asumen. ¿Cuál es la frase final? Si es verdad lo que ustedes dicen y Él está en el cielo, entonces Él tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. No para con Dios. ¿Por qué? No delante de Dios. Tal vez delante de los hombres. Tal vez si Él se presenta aquí todos lo admiraríamos. ¡Wow! Abraham, recuerdo cuando leí en el Antiguo Testamento. Dios te dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra, a una tierra que no conoces y que te mostraré. Y Él lo hizo. ¿Qué tal obediencia? O cuando Dios te dijo, sacrifícame a tu hijo, tu único, Isaac. Y Él, sin decir ninguna palabra, tomó el cuchillo, tomó la leña y dijo, vamos, hijo, porque debes sacrificarlo, porque Dios se lo dijo. ¿Qué tal obediencia? Y Él podría jactarse delante de los seres humanos, pero no para con Dios. ¿Por qué no puede jactarse delante de Dios? Porque Él es pecador también como nosotros, porque no hay justo. Él no tuvo obediencia perfecta. La realidad es que Abraham también desobedeció. Y todos aquellos que leen la Biblia correctamente se dan cuenta que Abraham también fue desobediente. ¿Recuerdas cuando engañó al faraón acerca de su esposa? Por tener miedo de él, también fue pecador. Y no importa lo que ustedes, judíos, digan, porque lo que importa es lo que Dios dice. No importa la perspectiva de los hombres, no importa cuánto admiren a Abraham. Lo que importa es la perspectiva de Dios. En ese sentido, la jactancia delante de Dios queda excluida. Ninguno, ni el mejor de los hombres, puede jactarse delante de Dios por su obediencia. Abraham nunca se glorió a sí mismo o en sí mismo. Desde el punto de vista de Dios, Abraham no tiene nada de qué jactarse y Abraham estaría de acuerdo. En cuanto a la justificación, entonces, no importa, no vale para la eternidad lo que los otros piensan. Lo que importa es lo que Dios piensa en cuanto a ti. Por eso es que en el versículo 3, Pablo apela a las Escrituras. Porque lo que la Escritura dice es lo que Dios dice. Lo que ustedes dicen no importa. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Eso es lo que importa. ¿Recuerdan cuando Jesús confrontaba a los religiosos de su época? Él también decía lo mismo a los fariseos, a los escribas. Cada vez que ellos le hacían una pregunta, la respuesta de Jesús era, ¿acaso no han leído? ¿Acaso no han leído? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Porque la palabra de Dios es la Corte Suprema. Ya no hay más apelación cuando leemos lo que dice la Biblia en cuanto a nuestra fe y en cuanto a nuestra práctica. Así que Pablo cita aquí un versículo. El versículo en Génesis 15:6. Vamos un momento ahí para leer el contexto, leer la historia de lo que está ocurriendo en Génesis capítulo 15. Génesis 15.
Vamos a leer del 1 al 6. Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: no temas, Abram. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Por qué está preocupado Abram? Porque ¿a quién le va a dejar toda su herencia, toda la tierra que él tiene? No tiene hijos, no tiene herederos, solamente un mayordomo fiel, Eliezer, y él está pensando: ya pronto voy a morir y lo único que me queda es dejarle todo a este mayordomo. Pero el versículo 3, observa, dice: dijo también Abram: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le hizo Dios una promesa preciosa. Le dijo: vas a tener un hijo. No solo un hijo, una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos. Y Abram creyó la promesa de Dios. Y esa fe que él tuvo, no en sus obras, no en sus capacidades, no en su esfuerzo, sino creyó lo que Dios le dijo. Esa fe Dios se la contó, es decir, la consideró como justicia. De tal forma que Abraham es justo delante de Dios. ¿Por qué? Por su fe. No por sus obras, sino por su fe. Génesis 15:6 es un versículo muy importante. Es la primera mención en toda la Biblia de la palabra creer. Pero además este creer está en conexión con la justicia de Dios. Creyó y le fue contado por justicia. En el contexto entonces, Abraham estaba muy afanado, muy preocupado, ansioso, ya se iba a morir, no tenía hijos y Dios le promete una nación que saldría de él y en el futuro una simiente que vendría de él, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham confió en Dios. No confió en su capacidad para procrear, porque él era muy anciano. Era imposible que él tenga un hijo solamente en su naturaleza humana y en su esfuerzo humano. Como dice un comentarista, Thomas Schreiner, dice así: la fe de Abraham honró a Dios porque él creyó que Dios podía hacer lo imposible. La fe de Abraham honró a Dios porque creyó que Dios podía hacer lo imposible. Era imposible humanamente que él tenga un hijo. Así que decidió descansar en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Decidió confiar, decidió dejar de luchar, dejar de intentar y dijo: Señor, confío en ti. Al creer Abraham, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que significa esa frase? La fe de Abraham es confianza total en las promesas de Dios. Pero eso no significa que su fe es una obra. No significa que su fe es un mérito. Fe y obras son mutuamente excluyentes. No es por obras, es por fe. Por lo tanto, la fe no es una obra. Es muy importante comprender qué significa la palabra contar. En el griego es la palabra logizomai. Se traduce contar, pero quiere decir más específicamente
colocar algo en la cuenta de alguien. Colocar algo en la cuenta de alguien. Como cuando depositan tu sueldo en tu cuenta, están poniendo algo en tu cuenta, una cantidad en tu cuenta. Y precisamente en el versículo 4, Pablo toma el ejemplo del salario, del sueldo de un trabajador. Mírenlo en el versículo 4, para explicar qué significa que la fe le es contada por justicia. Dice en el versículo 4, pero al que obra, es decir, el que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si una persona trabaja, yo sé que muchos aquí tienen su trabajo, reciben su sueldo, el empleador le debe su salario. El pago de su sueldo es un asunto de retribución, es un asunto de compensación, es lo que le debe el empleador, no es un regalo de tu jefe. Cuando llega fin de mes y ves la cantidad en tu cuenta del banco, tú no dices, ay, gracias a mi jefe que es tan bueno que me ha dado este regalo. Porque no es un regalo. Más bien, si no lo deposita, ¿qué es lo que tú sientes? No me ha depositado, me debe mi sueldo, que yo merezco por haber trabajado. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 4. Al que obra, no se le cuente el salario como gracia, no es un regalo, sino como deuda. A fin de mes, el empleador te debe tu salario, de acuerdo a la cantidad de días, de horas, de cosas que hayas trabajado. Eso es lo que queremos en cuanto a nuestra justificación también. Que Dios nos pague lo que nos merecemos. ¿Eso es lo que quieres? Que al final de tu vida te presentes delante de Dios y le digas, Señor, mira todo lo que trabajé. Págame lo que merezco. ¿Quién se atrevería al final a decirle eso a Dios? ¿Qué es lo que Dios te daría? ¿Qué es lo que te mereces? La condenación, el infierno es lo que mereces. No importa todas las cosas buenas que hayas hecho. Eres pecador. Y al ser pecador, Dios debe castigarte. Eso es lo que el impío, el pecador, merece por lo que ha hecho en esta vida. Yo te aseguro que no es lo que tú quisieras. Pero observa entonces en el versículo 5 el contraste tan claro entre trabajar y creer. Versículo 5. Mas al que no obra, al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando Pablo dice aquí, miren al que no obra, miren al que no trabaja, él no está exaltando la flojera, no está exaltando la ociosidad. No está diciendo que el cristiano no deba hacer buenas obras, porque sí debemos hacer buenas obras. Él está hablando de una persona que no depende de sus obras para su salvación. No depende de sus obras para su justificación delante de Dios. Es notable entonces, otra vez, que la fe y las obras son mutuamente excluyentes en el asunto de la salvación. Somos justificados por la sola fe, sin buenas obras de justicia que hayamos hecho. Mira cómo Pablo aquí se refiere al que alcanza la salvación en el versículo 5. Se refiere a él como aquel que no obra. Aquel que no obra, sino cree. ¿Y en quién cree? En aquel que justifica al impío. Aquel que justifica al impío. Y esa es una declaración
trascendental, impactante. Pablo podría ser acusado de hereje por lo que está diciendo aquí. Porque mira qué dice la Biblia. Regresa a Éxodo 23. Mira lo que Dios mismo dice en Éxodo 23. Cualquier judío le podría sacar este versículo a Pablo y le dice, mira Pablo lo que dice acá. Estás siendo hereje, estás yendo contra la Biblia. Éxodo 23:7 dice Dios, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Y qué dice Pablo? Que Dios justifica al impío. ¿Cómo reconciliamos ambos versículos? ¿Cómo puede Pablo decir que Dios sí justifica al impío? ¿Eso no sería injusto? La ilustración que les di al inicio en mi introducción. ¿Cómo es posible que un criminal, si cree y se arrepiente en el último momento de su vida, vaya al cielo? ¿Eso no es injusto? Eso sería justificar al impío. Y es lo que Dios hace, dice Pablo. La idea aquí es que Dios no nos paga lo que nosotros merecemos, sino que nos da su justicia por pura gracia mediante la fe. Ese es el Evangelio. Y en este punto, Pablo está yendo en contra de toda la tradición judía. No está yendo en contra de la Biblia, pero sí está yendo en contra de la tradición judía. Porque está diciendo implícitamente que Abraham es impío. Abraham fue impío. Pero como él confió en el Dios que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia. Ahora, Pablo no está yendo en contra de la Biblia. Abraham era mentiroso, Abraham fue idólatra. Mira lo que dice en Josué 24. Josué 24. En el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Taré, el papá de Abraham, era idólatra, y sus hijos, Abraham y Nacor, eran idólatras también. Además, ya dije, Abraham fue mentiroso, débil de carácter en algunos momentos, pero él creyó a Dios. Creyó a Dios. Y él, ¿qué es lo que Dios puso en la cuenta de Abraham? No por haber trabajado, sino por haber creído, por tener fe. ¿Qué es lo que Dios puso en la cuenta de Abraham? Justicia. Justicia. Su fe le fue contada por justicia. Justificación. Dios le imputó gratuitamente justicia. Lo revistió de justicia a Abraham. De tal forma que cuando Abraham se presenta delante de Dios, él está revestido de la justicia de Dios. No por todo su trabajo, sino por su fe en las promesas de Dios. Entonces, Pablo aquí no está contradiciendo lo que dice el Éxodo, no está contradiciendo lo que dice la Biblia. Él está estableciendo que el perdón para Abraham y para cualquier impío es costosísimo porque lo ganó Cristo en la cruz, pero se recibe gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe en la muerte de Cristo es el medio que Dios usa para acreditar, para abonar, para poner en tu cuenta la justicia que necesitas para ir al cielo.
No es una justicia propia, es la justicia de Cristo. Mira en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, el Señor Jesús no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solo si estás en Él, recibes la justicia de Dios. ¿Y cómo hago, pastor, me dices, para estar en Cristo? ¿Cómo hago para unirme a Cristo y que Cristo esté en mí? Por medio de la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hablando teológicamente, cuando colocamos nuestra fe sola, sin obras, en Cristo, su justicia es imputada a nuestra cuenta, nuestro pecado es imputado a la cuenta de Jesús y somos salvos. Por la pura gracia de Dios. Porque, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios haría esa transacción de poner mis pecados en Cristo y poner su justicia en mí? Por su pura gracia. Por su amor. Es por eso que Dios puede declarar justo a un injusto. Es por eso que Él puede aceptar a un impío. Porque ha puesto su fe en Cristo. A la persona que cree en ese Dios que justifica al impío, renunciando a cualquier obra de bondad, a cualquier obra de justicia, su fe le es contada por justicia. Ahora, solo un pequeño paréntesis, no vayas a pensar que a Pablo no le importaban las buenas obras. Claro, el creyente debe hacer buenas obras, pero no para la salvación, sino como el fruto necesario de ser verdaderamente cristiano. Los seres humanos por naturaleza somos orgullosos, tendemos a pensar que somos buenos, tendemos a pensar que merecemos el cielo. Por eso estas palabras van en contra de cualquiera que piensa que debe esforzarse, que debe hacer buenas obras, que debe venir a la iglesia, que debe leer su Biblia, que debe cumplir los sacramentos, que debe bautizarse para poder ir al cielo. No, es por la sola fe en Cristo que uno es justificado. Nadie puede cumplir a la perfección porque no es lo suficientemente bueno, ni el padre Abraham, ni los santos, ni la Virgen María, ni nadie. Al contrario, todos somos impíos, destituidos de su gloria. Así que cuando Dios acredita justicia al impío, por su fe en Cristo, no lo está recompensando por sus méritos, sino le está salvando por su gracia. Y David, el rey David, está de acuerdo con lo que dice Abraham. Del versículo 6 al versículo 8. Romanos 4, del 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza, eso significa de la felicidad, de la dicha, de la bendición del hombre, a quien Dios atribuye justicia, acredita justicia, abona justicia, coloca en su cuenta justicia, sin obras. Diciendo, bienaventurados, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y cuando lees el original, más específicamente dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Porque se lo quita y lo pone en la cuenta de Cristo. Y la justicia de Cristo la pone a tu cuenta por tu fe en Él. Esta es una cita del Salmo 32, escrito por David. No solamente Abraham fue justificado por su fe, sino también David. Y David habla de la dicha
de la alegría de aquel hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mira otra vez esas tres frases. Este hombre, sus iniquidades son perdonadas. Sus pecados son cubiertos. El Señor no lo inculpa de pecado, a pesar de ser un hombre impío. Dios lo perdona. El punto aquí es que la justificación es un acto libre, soberano, de la gracia de Dios. No se basa en lo que tú haces, se basa en la bondad de Dios y en la obra de Cristo en la cruz. ¿Quién es este hombre tan dichoso? ¿De quién está hablando David en el Salmo 32? Cuando dice, bienaventurado ese hombre, que Dios perdona sus iniquidades, que no lo inculpa de pecado, que le atribuye justicia. ¿Quién es ese hombre tan dichoso? Si tú has leído el Salmo 32, se refiere a él mismo. A él mismo. Porque escribió este salmo después de arrepentirse de su pecado con Betsabé. ¿Qué cometió él con Betsabé? Adulterio. ¿Qué hizo con Urías, el esposo de Betsabé? Lo asesinó. ¿Qué hizo él con el pueblo? Trató de encubrir su pecado y engañar al pueblo. Mintió durante varios meses. Así que, cuando David se arrepiente, Natán, ¿recuerdan? El profeta Natán lo confronta con su pecado y David se arrepiente y Dios le dice, tu hijo morirá, pero a ti se te ha perdonado tu pecado. Y como les dije hace algunas semanas, cuando uno lee esa historia, dice, ¿pero cómo? ¿Así nomás? Perdón, Dios. Ya, tu pecado fue perdonado. David merecía la muerte porque cometió adulterio, porque cometió asesinato. ¿Cómo le perdona aparentemente tan fácil Dios? No, no es fácil. Como dije, el perdón es costosísimo porque le valió a Cristo su propia vida. Y sobre esa base, al confiar David en aquel que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia y Dios lo puede perdonar. El perdón que Dios nos da es inesperado, es maravilloso, es increíble, es inmerecido, y por eso es que David agradece a Dios por esa inmensa bendición. ¡Qué feliz soy! Dichoso ese hombre, pero ese hombre soy yo. ¡Qué feliz soy! Y no solamente yo, sino todos aquellos a los que Dios perdona por su gracia. David y Abraham. Dos ejemplos, dos ilustraciones que muestran que aún los más grandes creyentes del Antiguo Testamento fueron impíos. Fueron pecadores, como tú, como yo. Y que no fueron salvos por sus obras, sino por su confianza absoluta en Dios. ¿Por qué crees que la Biblia presenta a sus héroes de una forma tan real? A Abraham mentiroso, a Jacob como el suplantador, a David como el adúltero, el asesino. ¿Por qué los presenta así? Para que veamos que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo. Incluso María, de la cual hablábamos hace un momento, cuando se enteró que Jesús nacería de ella, entonó un cántico a Dios diciendo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Salvador de qué? Si ella es perfecta, si es inmaculada, si es santa, ¿salvador de qué? Salvador de sus pecados, porque no es santa, es pecadora también. Entonces, eres bendito por Dios, eres bienaventurado por Dios cuando Él te atribuye justicia sin obras.
Eres bendito por Dios cuando Él no toma en cuenta tus pecados, sino que imputa esos pecados a Cristo. Eres bendito por Dios cuando te das cuenta que esa salvación no depende de tus esfuerzos, de tus logros, de tus obras, de tus méritos, sino depende todo de Dios. Una de las frases más gloriosas para referirse a Dios en este texto que hemos leído es: aquel que justifica al impío. Aquel que justifica al impío. Él es el que declara justos a los injustos, el que perdona a los que merecen la condenación, el que imputa su justicia a sus enemigos. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar, no hay un impío que Él no pueda alcanzar con su misericordia. Así que deja de pensar, espero que esa idea quede erradicada de tu mente, que el cielo es solo para los buenos. Que el cielo es solo para los buenos. Porque Jesús no vino por los buenos. Jesús no vino por los justos. Él vino por los pecadores. No vino por los sanos, vino por los enfermos. Para llamarlos al arrepentimiento y a que crean en Él. Y por esa fe pueden ser salvos. Eso es lo que necesitamos entender. Yo cuando tenía 16 años no lo entendía. Hasta que un día fue un predicador al colegio, un pastor de la Alianza Cristiana, y predicó el Evangelio. Y él dijo: yo voy a pedir que todos aquellos que desean poner su confianza en el Señor Jesucristo, pasen aquí, vengan, pasen aquí adelante. Y pasamos varios, de mi salón pasaron varios, caminamos y estuvimos ahí, él hizo una oración. Yo creo que esa semana, porque toda la semana él predicó, Dios me salvó. No por mis obras. Porque a pesar de que yo nací en una familia cristiana, a pesar de que iba a la iglesia, a pesar de que tenía notas más o menos buenas, a pesar de que no me comportaba mal, no era un hijo rebelde, pero yo sabía que era pecador. Y eso es lo primero que uno tiene que reconocer. Varios de mis amigos que pasaron junto conmigo esa vez, yo sé que ellos no son cristianos. Lo demuestran su conducta. Es que uno no es salvo por pasar al frente. Uno es salvo por poner su confianza en el Señor Jesús. Y eso es lo que hice en esa mañana. Y Dios me declaró justo. Y estoy seguro que al morir iré al cielo. No porque soy bueno, sino porque Dios me justificó por mi fe en Cristo Jesús. Y así ocurre con cada uno de sus hijos verdaderos. Es momento que dejes de confiar en que eres una buena persona, deja de confiar en tus obras, deja de confiar en todo lo que haces, en todos tus sacrificios, y solamente confía en que Cristo murió por ti. Él es el que logró tu salvación y es por Él que puedes tener la justicia para entrar al cielo. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias porque tú eres, como Pablo dice, aquel que justifica al impío. Y al hacerlo, no estás siendo caprichoso, no estás siendo injusto, sino que lo haces por tu pura gracia y misericordia, basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto, todos estaríamos camino al infierno. Pero gracias por ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque tú has determinado que la única forma en que uno puede apropiarse de Cristo, en que uno puede revestirse de su justicia, no es esforzándose, no es viniendo a la iglesia, no es dando todo a los pobres, no es sacrificándose, sino solamente por rendir su vida
arrepentirse y confiar en lo que Él hizo por nosotros. Te pido, Señor, que cada persona aquí tenga esa seguridad, tenga esa confianza, que ponga toda su fe en Cristo. Y que esa fe sea la que lo motive, la que lo impulse a obedecerte, a vivir para ti. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.